Buenos días, hermanos. ¿Pueden sentarse, hermanos, por favor? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En esta semana, pues, Él nos bendijo con toda bendición espiritual y material. Y debemos estar agradecidos por eso. Y en esta mañana, pues yo agradezco a Dios esta nueva oportunidad que me da de estar en este lugar y también de pertenecer a esta iglesia, porque es una gran bendición y esa es la voluntad de Dios. Así que, hermanos, yo les invito en esta mañana a que abramos la carta primera a los Corintios, en el capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 21. De esta carta, primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Vamos a ver qué es lo que el Señor, el Espíritu Santo, quiere enseñar a la iglesia en esta mañana. Cuando ya lo tengan pueden decir amén y vamos a dar lectura. Dice así la palabra de nuestro Dios. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como en el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás no sé si he bautizado a alguno otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Señor, en esta mañana yo te alabo y te bendigo, Señor, porque tu palabra es real, tu palabra es actual, tu palabra es vida, tu palabra es consuelo, tu palabra es
amonestación. Señor, tu palabra es martillo que quebranta la piedra. Tu palabra es fuego consumidor. Tu palabra, Señor, en esta mañana la necesitamos. Y en esta mañana yo pido, Señor, que hables al corazón de cada uno de nosotros, ya que tu palabra tiene mucho que decirnos, y principalmente a través del pasaje que acabamos de leer, que sea tu Espíritu Santo redarguyendo nuestros corazones, hablando a nuestras vidas, y Señor, que podamos nosotros salir de este lugar con un mensaje recibido de lo alto, Señor. Gracias te damos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues hoy nos toca estudiar parte de esta epístola del apóstol San Pablo, que escribió a la iglesia de Corinto. Corinto, hermanos, era una ciudad muy importante allá en Grecia. Y era muy importante por estar cerca de dos puertos, Cencreas y Laconia. Ahí se traficaba toda clase de mercaderías. Y por lo tanto era un lugar o una ciudad muy rica. Pero donde hay riqueza también hay pecado. Así que era una ciudad llena de riquezas, pero también era una ciudad llena de pecado. Así como todos los puertos marítimos, ahí hay pecado. Así que, hermanos, la iglesia de Corinto estaba formada por griegos, por romanos y por algunos otro judío y algunos extranjeros de otras partes del mundo. Así que era una ciudad cosmopolita, una ciudad que era atraída o que atraía a muchas personas a ese lugar. Así que la iglesia se componía de todas esa clase de personas. Muchos de ellos eran, por supuesto, gentiles y no tenían ningún conocimiento del Antiguo Testamento y no tenían antecedentes religiosos y también no tenían antecedentes morales y se necesitaba mucha instrucción para colocarlos en la posición de madurez. Como yo creo que también nosotros necesitamos mucha instrucción y madurez. ¿Sí, hermanos? Igual la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era una iglesia modelo. Y también es una iglesia muy semejante a muchas iglesias. Y yo creo que es muy semejante también a Camino de Salvación. La iglesia fue fundada, hermanos, durante 18 meses por el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo era misionero, entonces la fundó, dejó encargados y él se fue. Después mandó a Apolos. Apolos también estuvo atendiendo esta iglesia de Corinto por unos años, tal vez. Y después llegaba el apóstol Pedro, el cual era la cabeza de los líderes de la iglesia. Así que también llegó el apóstol Pedro para pastorear a la iglesia de Corinto algunas veces. Pero llegó el tiempo en que estos líderes tenían que partir y la iglesia entonces empezaba a carecer de dirección clara y se había hundido, hermanos, en la confusión. Los temas principales, hermanos, discutidos en la epístola a los Corintios se escalona en diferentes temas. Uno de ellos, y es por decirlo así, el primero y tal vez es el principal, son las divisiones en la iglesia. Divisiones en la iglesia. Hablaba también de las finanzas, hablaba también sobre el decoro que debe observar dentro de la iglesia y hasta la resurrección y otros muchos temas. Sin embargo, tiene un tema central, hermanos, la carta a los Corintios, de la doctrina de la cruz en su aplicación social.
¿Qué queremos decir esto, hermanos? O sea, el tema principal de Corintios, de la iglesia de los Corintios, es la doctrina de la cruz en su aplicación social. Es decir, hermanos, que debemos de vivir nuestra vida cristiana conforme a las enseñanzas de la cruz de Cristo. Eso es bien importante, que todos nosotros tenemos que movernos en este mundo pagano, en este mundo lleno de pecado, en este mundo que vive y practica el pecado. Nos tenemos que mover conforme a lo que nosotros conocemos acerca de la cruz de Cristo. No podemos vivir vidas semejantes a los del mundo, porque no somos del mundo. Pero tenemos que vivir en el mundo, pero conforme a las enseñanzas de la cruz de Cristo. Así que, ¿con qué palabra se refiere Pablo, hermanos, cuando leemos la introducción en el capítulo 2? O sea, ahorita vamos a ver que el apóstol Pablo va a empezar con este tema de las divisiones de la iglesia, pero antes él ha dicho unas palabras de introducción, y son palabras increíbles y hermosas para la iglesia. Y dice así, dice: a la iglesia de Dios. O sea que la iglesia, hermanos, no es una institución divina, sino es una institución, no es una institución humana. Disculpen por este error. Y quiero recalcarlo, hermanos, no es una institución humana, sino una institución divina. Esta iglesia no fue creada por los hombres. Tal vez Dios usó a algunos hombres para fundarla, pero en realidad el que la fundó fue el Señor Jesucristo. Y por eso dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto. Pero también podemos decir la iglesia de Dios que está en Tlanepantla. No sé exactamente la dirección, pero esta es la iglesia de Dios. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. La iglesia también es universal. La iglesia en este momento está adorando al Señor en todas partes del mundo. En todas partes del mundo adora al Señor, y por lo tanto nosotros pertenecemos a esa iglesia. Y esto es lo que decía el apóstol Pablo de la iglesia de Corinto. Y vamos a ver que el apóstol Pablo toma muy en serio esto que es la iglesia en realidad en Cristo Jesús. Esto es lo que nosotros somos en Cristo Jesús, los santificados, los santos. Aunque a veces nuestras vidas distan mucho de ser en realidad una vida santa, pero sin embargo nos llama los santificados en Cristo Jesús. Y debemos estar agradecidos porque es la palabra de Dios. Entonces vamos ya de lleno a nuestro tema. La iglesia de Corinto, una iglesia dividida. En el versículo 10 nos está diciendo Pablo, nos está exhortando Pablo, nos está rogando, o les estaba rogando a los corintios, les estaba diciendo: por el amor de Dios, hermanos, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Hermanos, este problema de la división en Corinto era solamente uno de los 10 problemas gordos que había en la iglesia.
Había 10 problemas, eso es lo que se contabiliza, tal vez había más, pequeños, pero los 10 gordos eran estos, empezando con la iglesia dividida. Espero que los demás que les toque predicar, toque cada uno de esos temas, de esos problemas en los cuales estaban afectando a la iglesia de una manera muy fuerte. Pablo, hermanos, Pablo recibe el informe de la situación de la iglesia en diferentes ocasiones. Tito, que era uno de los discípulos del apóstol, le llevó noticias sobre la iglesia porque él fue comisionado para hacer una colecta para los pobres de Jerusalén, ahí en Corinto. Pero cuando fue y le dio el informe a Pablo, no fue un informe muy bueno. Por lo que Pablo se desanimó un poco. Después llegó Apolos. Apolos también estuvo trabajando fuertemente en la iglesia de Corinto. Y también Apolos, a pesar de que él había tenido un buen tiempo, él tuvo muy buena enseñanza en la iglesia, pero llegó y también le contó al apóstol que no estaba muy bien la iglesia, que tenía varios problemas. Y otros le llevaban noticias cada vez más desfavorables, de situaciones penosas en las que había caído la iglesia. Incluso 3 de los miembros de la iglesia, yo pienso que los 3 líderes de la iglesia fueron a consultar al apóstol Pablo y le fueron a preguntar la razón por qué existían tantos problemas tan grandes. Y Pablo les dijo que les iba a contestar por carta para solucionar esos problemas. Pero después llegó una familia que dice la familia de Cloé, y le llevaron información explícita acerca de la situación. Así que Pablo llegó a un conocimiento completo y adecuado de lo que realmente estaba pasando en la iglesia de Corinto. No voy a mencionar los 10 problemas, solamente me voy a concretar al problema de las divisiones. Y por eso en este versículo 10 el apóstol Pablo les ruega, les exhorta: hermanos, por favor, compórtense como creyentes en Cristo. Así les decía. Yo estoy interpretando. Compórtense. Por favor, hagan un intento. Esfuércense en que las cosas en la iglesia caminen bien, en unidad. Así que él les ruega en el nombre del Señor Jesucristo que todos hablen una misma cosa, que todos estén perfectamente unidos en mente y en el mismo parecer. Dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas, o cismas, o divisiones. Dice: quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y otro, yo de Apolos, y otro, yo de Cefas, y otros, yo de Jesucristo, yo de Cristo. Así que la situación de la iglesia no era nada alentadora, hermanos. Pero Pablo, hermanos, se enfrenta a la situación con maestría, con la orientación del Espíritu de Dios, para no llegar con la espada desenvainada, o como dicen en la tierra de mi esposa, echando la yegua encima, ¿no? Autoritativo y arbitrario. No, el apóstol Pablo no llega de esa manera. Ustedes están viendo que el apóstol llega rogando. Les llega rogando. Pero él establece, el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, establece principios espirituales que aplica en cada problema. Como les digo, yo en esta mañana solamente voy a tocar ese problema, pero la división, para el problema de la división, aplica el principio de la necesidad de la madurez espiritual. Hay divisiones porque son niños, porque son carnales,
porque no tienen madurez espiritual. Por eso se provocan las divisiones. Y el apóstol Pablo dice, hermanos, lo que ustedes necesitan es crecer más en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Necesitan entender lo que significa la cruz de Cristo, lo que significa el sacrificio de Jesucristo, para que ustedes puedan crecer en estatura, para que puedan crecer en madurez. Ese es el principio que aplica Pablo a los corintios. Y vamos a ver más adelante, esto tal vez no en esta ocasión de lleno, pero el próximo sermón va a continuar y vamos a ver de lleno lo que es el evangelio, lo que un líder es dentro de la iglesia. Porque el apóstol Pablo va a tocar exactamente el problema del liderazgo también. Así que una iglesia dividida es una iglesia inmadura. En el capítulo 3 de este mismo libro, de esta misma carta, del 1 al 6 dice, de manera que yo, hermanos, dice Pablo, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque ahí aún no eras capaces, y no sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? ¿Y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro yo de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno es concedido, y cada uno concedió el Señor. Es decir, los siervos son siervos. Dios los usa, pero no son Dios, no son Cristo. Son solamente siervos. Y eso es lo que también nosotros necesitamos entender, que el liderazgo, aunque fue puesto por Dios, son simplemente siervos de Dios. No son Dios, no son Cristo. Y bueno, eso lo vamos a ver un poco más en detalle la próxima semana, si Dios nos permite. Pero esta fue la respuesta que va a dar el apóstol conforme al informe que le dieron los de Cloé. Y dicen los que son de Cloé, ¿no? También era otro grupo tal vez, o era una familia, no se sabe. Tal vez era una familia. Y esa familia fue y le dijo al apóstol Pablo lo que estaba sucediendo. Así que escuchó acerca de estas divisiones, que se habían formado los bandos y que por lo tanto la unidad de la iglesia estaba por los suelos. La unidad de la iglesia, hermanos, pisoteada. El nombre de Cristo pisoteado, hermanos. Porque al pisotear la unidad de la iglesia también se pisotea el nombre de Cristo. Pues por eso que las divisiones son malas, las divisiones no son buenas de ninguna manera. Así que aquellos que estaban causando las divisiones, posiblemente eran líderes dentro de la iglesia, y por lo tanto yo pienso que eran falsos líderes, o líderes inmaduros, como dice el apóstol Pablo. Y no estaban obrando conforme a las escrituras, no estaban obrando conforme a la enseñanza del apóstol Pablo, conforme a lo que él enseñó del evangelio. Estaban obrando con carnalidad. Porque las divisiones, hermanos, son tan absurdas como sucede en las denominaciones, ¿no? O sea, yo creo que muchos de aquí hemos venido de otras denominaciones y no, que yo soy bautista, es mucho mejor. Ellos sí tienen la verdad.
O no, que el pentecostal, pues es que el pentecostal sí tiene el poder. Son divisiones, hermanos, carnales. Son divisiones carnales. Así que es tan absurdo pero esto también se da dentro de la misma iglesia. O sea que estas facciones en lucha, que todos contra todos. Así que la desunión se apoderó de la iglesia de Corinto, distanció a la membresía, cambiando la unidad por discordia y por confusión. Cuando hablo de esto, hermanos, quiero que ustedes también piensen, ¿la iglesia está en esas condiciones? Yo no digo que está, pero piensen, hermanos, ¿está en esas condiciones? ¿En desunión? Cada quien jala por su lado, cada quien hace lo que quiere. Yo tengo mi grupito, tú tienes tu grupito, tú eres de allá, yo soy de acá. ¿Será que está pasando algo así? Ahora vamos a ver cuáles eran esos partidos en lucha. Ya dijimos que unos eran de Pablo, otros de Apolos, otros de Cefas, otros de Cristo. ¿Saben que en último lugar está Pablo? Es decir, a Pablo, aunque él fue el fundador de la iglesia, muchos lo despreciaban. Muchos no lo querían, porque su palabra, dice, en presencia es débil. Su presencia causaba, no sé si lástima o causaba repugnancia, porque así lo dice él en otras cartas. Aquí mismo en Corinto, en otros lugares, dice que su presencia causaba repugnancia, pero su palabra era de poder, no con sabiduría humana, pero su palabra, en su palabra había demostración del Espíritu de Dios, y las personas se convertían y las personas llegaban a Cristo, porque su palabra era de poder, aunque en la iglesia de Corinto estaba formada por filósofos también. Acuérdense que a los griegos les gustaba mucho la filosofía. Muchos de esos filósofos se convirtieron al Señor y estaban dentro de la iglesia. Entonces dice, yo soy de Pablo. O sea, cuando Pablo se ausenta de la iglesia, sus líderes empezaron a enaltecerse. Como dice otra vez escuché en las noticias, apenas se suben arriba de un ladrillito y ya se creen los grandes líderes. Y yo esto y yo lo otro. Hermanos, eso fue lo que pasó en Corinto. Cuando el apóstol Pablo se fue, empezaron los líderes a decir, ahora yo soy el líder aquí y ustedes me van a hacer caso. Empezaron a descalificar al liderazgo de Pablo y a otros compañeros. Esto lo podemos ver en otros pasajes, en el 4:18 al 21. Aquí mismo dice, mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Muchos se habían levantado en contra de Pablo. Pero el nombre de Pablo encabeza la lista de estos 4 nombres, el cual era el fundador y era el padre espiritual de ellos. Y por eso había un grupito que se dedicaba a exaltar a Pablo, ¿no? Yo soy de Pablo, él era el fundador y muchos lo apoyaban. Y por eso había un grupito que decía, yo soy de Pablo. Los que sean de Pablo, vénganse para acá. Entonces ahí iba el grupito, yo apoyo a Pablo, así que vámonos para allá. ¿Esto puede estar sucediendo en una iglesia, hermanos? Hermanos, la solución no la da el apóstol Pablo. Hay que crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Así que el apóstol Pablo estaba en último lugar, o sea, el cuarto lugar. Después seguía Apolos, que era el tercero. Después seguía Cefas, que es el apóstol Pedro, en segundo lugar. Y en primer lugar está Jesucristo, claro. Pero el apóstol Pablo, el que había fundado la iglesia, todos lo despreciaban. Después llega Apolos. ¿Saben quién era Apolos, hermanos? Era una persona muy educada, estudió en la Universidad de Alejandría, allá en Egipto. Allí fue educado. Ustedes saben que en Alejandría en ese tiempo estaban las mejores universidades, tenían una biblioteca enorme, donde podías consultar cualquier libro. Incluso ahí, en ese lugar de Alejandría, se tradujo el Antiguo Testamento por 70 sabios. En 70 días tradujeron el Antiguo Testamento del hebreo a la lengua griega, que se llama la Septuaginta. Así que era un centro pues educativo muy importante en aquel tiempo, y Apolos había estudiado ahí retórica, había estudiado ahí otras cosas. Era una persona muy instruida, y llega y empieza a predicar en Corinto. Pero ustedes acuérdense que Apolos, aunque había sido bautizado en el bautismo de Juan, no había sido bautizado, en el nombre de Cristo. O sea, había sido, traía algo desconocía el evangelio para pronto. ¿Quién lo instruyó a Apolos? ¿Quién lo instruyó a este varón? Lo instruyó un matrimonio que trabajaba también en la iglesia, que eran talabarteros, que hacían tiendas, y juntamente incluso el apóstol Pablo también hacía tiendas porque era talabartero. Y este par de hermanos talabarteros instruyeron a Apolos, lo instruyeron en el evangelio. Pero claro, después de que fue instruido por esos talabarteros humildes, el Apolos llegó a ser un gran predicador, muy elocuente, muy poderoso en palabras. Y la iglesia estaba, pues, con el deseo necesitamos a Apolos, porque aquí toda esta gente necesita escuchar buenos sermones, necesita escuchar buena retórica, buena palabra. Y es lo que decían de Apolos. O sea, porque tal vez Apolos era más elocuente que el apóstol Pablo. Pablo, su palabra era débil, según él mismo lo dice, que así lo entendían ellos. Pero Apolos era poderoso. Así que por eso muchos se hicieron de ese bando, del bando de Apolos. Así que dice, aquí tengo en mis notas, de que especialmente porque consideraban a Pablo como una persona débil, cuyas presentaciones orales carecían de elocuencia. Y también aquí está en el 2.1, dice algo acerca de eso. Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Y lo que los corintios querían escuchar era palabras de sabiduría, palabras de filosofía. Pero eso no es el evangelio, hermanos. El evangelio no son palabras de sabiduría, son palabras de poder. El Señor confirma la palabra de Pablo con poder. Y eso es lo que pasaba. No habían entendido. Y entonces por eso se hizo un bando con Apolos. Y otros que decían: yo soy de Cefas. O sea, este es Pedro, ¿no? Cefas es Pedro. ¿Por qué Pedro, hermanos? Estaba en segundo lugar el apóstol Pedro. Pedro los visitó en varias ocasiones, y sabemos, hermanos, que Pedro era altamente respetado por ser uno de los líderes
de los apóstoles que anduvieron con el Señor Jesucristo. ¿Y qué decían? Ah, no, pues este sí vivió y estuvo con el Señor Jesucristo, era muy respetado, él es la cabeza de la iglesia, es vocero de los apóstoles, y Pablo no podía competir con Pedro. Pedro, el apóstol, que fue llamado la piedra de la iglesia por el mismo Señor Jesucristo, en esta piedra edificaré mi iglesia. Y el apóstol Pablo, que dice, yo como un abortivo, Jesucristo se me apareció a mí. Aunque Pablo también era apóstol por haber visto al Señor Jesucristo resucitado, pero los corintios no habían entendido eso. Así que, ¿quién va a pelear? ¿Quién va a compararse con el apóstol Pedro? Ni Pablo ni Apolos podían compararse con el apóstol Pedro. Así que muchos decían, no, pues yo me voy con el apóstol Pedro, con Pedro. Pero hermanos, es algo irracional. ¿Saben por qué? Porque estos ministros, estos siervos, estaban totalmente desacuerdo con eso. Porque ellos eran igual, no había más altura ni más menor altura, todos eran iguales porque todos eran siervos de Dios. Pero ellos lo tomaban, no, el apóstol Pedro, ese sí, que venga a predicar porque ese sí tiene autoridad. Hermanos, ¿nos pasa a nosotros eso? Oh, vamos a esa iglesia porque allí sí está un hermano que tiene mucha autoridad. Somos flacos, somos débiles, somos ignorantes, hermanos. No conocemos el evangelio, no conocemos por qué Dios puso esta iglesia y por qué Dios puso estos líderes. Debemos de tener cuidado con lo que hablamos, con lo que pensamos, con lo que hacemos, porque Dios tiene cuidado de esta iglesia, hermanos, y pone líderes que cuiden a la iglesia. Tal vez no líderes como aquel predicador de allá, pero son líderes que Dios puso y tenemos que respetarlos. Amén. Porque entonces, ¿qué vamos a hacer, hermanos? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por eso Pablo les ruega, hermanos, por favor, sujétense a lo que Dios ha puesto en esta iglesia. Así que, hermanos, y los que dicen, yo soy de Cristo, bueno, no todos eran de Cristo, ¿sí o no? ¿Sí? Pero parece que no. Parece que solamente había un grupo que decía, yo soy de Cristo. Todos eran cristianos, seguidores de Cristo, pero Cristo está en una categoría totalmente distinta de los demás. Buscaba Pablo contrastarse con los corintios diciendo yo soy de Cristo, es decir, que mismo Pablo dijo yo soy de Cristo, o había un grupito también dentro de la iglesia que decía yo soy de Cristo. En este lugar que ya leímos de 3:22, Pablo vuelve a repetir lo mismo. Y hermanos, debemos de estar conscientes que la iglesia solamente pertenece a Cristo. El fundamento de la iglesia es Cristo, hermanos. El mensaje del evangelio es Cristo. No es sabiduría, no es filosofía, es la locura de la cruz. Es lo que predicamos o lo que debemos de predicar en la iglesia. No aquellos que tienen ese verbo, ay, me duerme, el hermano habla tan bonito. Hermanos, estamos mal, somos débiles, somos inmaduros. Estamos en esta iglesia y en esta iglesia tenemos que permanecer en unidad. Ahora, ¿qué problemas, hermanos, nos traen las divisiones en la iglesia? O sea, ya el apóstol Pablo mencionó algunas cosas que podemos hacer para nosotros crecer en madurez. Pero yo también quiero hablar acerca de algunas cosas que dividen a la iglesia. El mismo Señor Jesucristo dice en Mateo 12:25, Jesús dijo que cuando un reino está dividido contra sí mismo, termina desolado. Y que una casa dividida contra sí misma, termina ¿qué? Cayendo.
Eso es lo que va a pasar en una iglesia que está dividida. Se ha visto en la historia, nosotros lo hemos visto con nuestros propios ojos, cómo las iglesias han sido destruidas por causa de las divisiones. Hay iglesias que ahora están cerradas, hay iglesias que están arrasadas totalmente. El edificio fue destruido y solamente está el terrenito. ¿Por qué? Por las divisiones dentro de la iglesia. Eso es lo que va a pasar, dice el apóstol, dice el Señor Jesucristo, y por eso dice en el versículo, dice, ¿está Cristo dividido, hermanos? Dice el apóstol. ¿Está Cristo dividido? En el versículo 13, ¿acaso está dividido Cristo, hermano? O sea, lo que va a acarrear las divisiones son problemas en el liderazgo. La iglesia tiene líderes, o son falsos, o son inmaduros. Cuando hubo estas divisiones de Pablo, Apolo, Cefas, de seguro había líderes inmaduros que estaban haciendo estos grupitos. Por eso hay una crisis en el liderazgo. Es un falso camino, las divisiones. Lo que se necesita para resolver también el problema del liderazgo, pues, es el conocimiento más profundo de lo que es el Evangelio. Pero también se necesita una instrucción, un discipulado acerca de lo que es el liderazgo dentro de la iglesia, conforme a la persona del Señor Jesucristo. Conforme a la Biblia, hermanos. O sea, las divisiones traen malos entendidos, confusión. Los débiles en la fe dicen, ¿a qué líder voy a seguir? Bueno, ese me dice una cosa, el otro me dice otra. ¿A quién sigo? Se pone en el medio. Hay confusión. Hay confusión. Así que, hermanos, el principio espiritual, recordemos que Pablo aplica. Cristo es el fundamento de nuestra iglesia y de nuestra fe. Lo vamos a ver más con detalle la próxima semana, pero aquí dice que Cristo es el fundamento de la iglesia. Si el fundamento está fuerte, la iglesia se sostiene, ¿verdad? Van a llegar divisiones porque siempre las va a haber, pero el fundamento está firme, entonces la iglesia permanece firme. Así como cuando llega los terremotos, si las construcciones tienen si tienen esa firmeza, nada los va a tumbar, nada los va a derrumbar. Si nosotros tenemos a Cristo como nuestro fundamento, entonces nada nos podrá destruir. Así que, hermanos, debemos de pensar en eso, debemos de recapacitar en eso, que necesitamos más conocimiento de Cristo. Así que, ¿qué pueden hacer esos hermanos que dicen, ¿a quién líder sigo? ¿A quién líder? Porque aquel me dice una cosa, el otro me dice otra. Sigue a Cristo, hermano, y arrepiéntete. O sea, Pablo predica el Evangelio con poder y no con sabiduría humana. O sea, ¿vamos a seguir a Pablo? No, vamos a seguir al Cristo que Pablo predica. Es lo que vamos a seguir. O sea, una iglesia dividida es una iglesia débil, zarandeada por Satanás. De este león rugiente es una iglesia dispersa y es presa fácil, alejada del redil. Efesios 4, también la carta escrita por Pablo, Efesios 4 del 17 al 25. Ahorita lo vamos a leer, ahorita vamos a leer, pero también es una iglesia que gasta sus fuerzas. Fíjense bien, escuchen esto, hermanos. Cuando hay divisiones en la iglesia, es una iglesia que gasta sus fuerzas en guerra espiritual. Porque estamos luchando en contra de Satanás. No, hermanos, estamos luchando los unos para con los otros. Lucha de hermanos, este hermano con el otro, porque hay divisiones. Estamos gastando nuestras fuerzas peleando los unos con los otros.
O sea, y también dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 7:5, que a paz nos ha llamado Dios, tanto en el matrimonio como en la iglesia. Debemos estar en paz los unos con los otros. Cuando una iglesia está en esta terrible lucha de la división, necesita, hermanos, sanidad, necesita instrucción y necesita mucha presencia de Dios en sus vidas, pues la madurez espiritual que Pablo habla. Vamos a leer Efesios 4. Efesios 4 es el versículo, el texto por excelencia hablándonos de la unidad de la iglesia. Dice la palabra de Dios, dice: yo pues preso en el Señor. Aquí está otra vez el apóstol Pablo rogando a la iglesia. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Porque hay pleitos, hermanos. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hemos sido llamados a paz, al shalom de Dios. El shalom de Dios no solamente es paz, sino es prosperidad, es bienestar dentro de la iglesia, hermanos. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Así que una iglesia unida, hermanos, está basada en el fundamento indestructible, el cual es Cristo. Así como también en el versículo 10 Pablo ruega, también aquí en Efesios Pablo ruega de que la iglesia viva en unidad. O sea, por una unidad que va a beneficiar a la iglesia. También la próxima semana tal vez vamos a ver estos beneficios que trae la unidad. Porque ya vimos esas cosas negativas que se producen por causa de la unidad, de la desunidad. Pero vamos a ver un poquito acerca de esos beneficios que trae la unidad en este momento. Dice, es una iglesia teocéntrica porque está basada en Cristo, ¿sí? Iglesia teocéntrica, o sea, basada en la Santísima Trinidad. Ayer yo no tuve la oportunidad de venir, pero vieron el tema sobre la persona del Espíritu Santo, ¿verdad? Ya se vio sobre la persona de Cristo, sobre la persona del Padre y también sobre las tres personas de la Trinidad. Esta iglesia tiene que estar basada, hermanos, en Dios, en la Trinidad. Eso es lo que va a traer la unidad. Y también es una iglesia que está dirigida por el Espíritu Santo. Amén. Es una iglesia que está dirigida por el Espíritu, porque el Espíritu Santo es el que trae la unidad. Ese es el único que puede traer la unidad. Ya leímos en Efesios, Corintios también lo dice. El mundo creerá por causa de estar unidos como hermanos. ¿Quién dice esto, hermanos? El mismo Señor Jesucristo. Vamos a buscar en San Juan capítulo 17. O sea que el tema de la unidad es un tema esencial para la iglesia. ¿Qué dice, hermanos? El versículo 19. Y por ellos, dice el Señor, yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti.
No hablamos acerca de la Trinidad. La Trinidad son unidos ellos. Nuestro Dios es un Dios que está unido con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, concuerdan. Son tres personas que están de acuerdo en todo. Pero la iglesia no se pone de acuerdo. Pero este es el mandamiento del Señor Jesucristo, para que sean uno. Así como tú, Padre, somos uno. Tú y yo, dice el Señor Jesucristo, tú y yo, Padre, somos uno. Así también la iglesia tiene que ser uno. Así que también ellos sean uno de nosotros para que el mundo crea. Y tú que tú me enviaste, la gloria que me dice yo les he dado para que sean uno, así como vosotros somos uno. Hermanos, cuando hay unidad el mundo va a creer. El mundo va a creer cuando vean que los hermanos de Iglesia del Camino se aman los unos a los otros y no se odian los unos a los otros. Esa es como decir, vámonos de aquí. Pero cuando vean que se aman, entonces van a llegar, o sea, van a ser atraídos. El amor atrae a las personas, el odio las rechaza. Ese es lo más lógico que puedo yo decir. Así que, hermanos, la iglesia será bendecida con los dones del Espíritu Santo, ¿sabían? Bueno, a pesar de que la iglesia es pecadora, el Señor derrama sus dones. Pero ¿no creen ustedes que cuando la iglesia está unida, Dios va a usar más a aquellos que tienen esos dones que cuando está dividida? Porque Dios los da con un propósito, el propósito de servir a la iglesia para atraer a la unidad. Es lo que dice también Pablo en Efesios. O sea, se los voy a dejar de tarea, lean Efesios y vean cómo los dones son útiles para que la unidad de la iglesia sea efectiva, no para desunir, para unir. Eso es para lo que sirven los dones. Así que cada uno tendría un rol y cada uno haría su papel de unir a la iglesia, no de desunirla. Ya no hay murmuración ni cismas cuando hay unidad. Necesitamos líderes, hermanos, llenos del Espíritu de Dios y creyentes que digan a los que dividen a la iglesia, no. O sea, no te sigo. Yo no estoy de acuerdo contigo porque estás haciendo mal. ¿Sí podremos hacer eso, hermanos? Yo creo que necesitamos líderes llenos del Espíritu Santo, pero también creyentes que le digan a aquellos malos líderes, no te sigo, porque yo quiero seguir a Cristo. Y yo quiero obedecer lo que dicen en la iglesia, al líder que Dios ha puesto aquí. Amén. O sea que estos son los beneficios, después vamos a ver con más detalle en la próxima semana. Así que el problema, aunque todavía falta, fue resuelto, o es resuelto, hermanos, mediante la aplicación del principio espiritual, del crecimiento espiritual, de la madurez espiritual, más bien que por haber recomendado el empleo de un expediente psicológico. Es decir, la iglesia necesita un psicólogo, no. La iglesia necesita madurez espiritual. ¿Cómo la obtenemos? A través de conocer lo que es el Evangelio. Y la próxima semana Dios nos permita estudiar un poco más acerca de eso. Así que este es el principio espiritual del apóstol que aplica para solucionar esta cuestión de la división. ¿Cómo vivimos nuestra vida a la luz de Cristo, hermanos? A la luz de la cruz de Cristo. Esa es la pregunta que te hago y es lo que debes de pensar en esta semana. ¿Cómo voy a vivir mi vida conforme a lo que yo sé con respecto a la cruz de Cristo en esta semana? En cómo voy a vivir la vida conforme a la cruz de Cristo con mis hermanos. Eso es importantísimo. Ya para terminar, hermanos, dice un himno famoso, yo creo que muchos de ustedes lo conocen, firmes y adelante, huestes de la fe. ¿Sí, verdad? Dice una estrofa, dice, muévase potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos marchamos en pos. O sea, hay una iglesia
que ya triunfó, que está en la gloria. Pero nosotros tenemos que marchar en pos también de esa gloria. Somos solo un cuerpo. Somos un solo cuerpo. Y uno es el Señor. Y uno la esperanza. Y uno nuestro amor. Es lo que dice este hermoso himno. Y yo me acordé acerca de la predicación que estuvimos viendo las semanas pasadas con nuestro hermano Luis. Pero recordé, hay un texto que más adelante de los textos que él tocó, Segunda de Crónicas 7:14, que también quiero llamarles la atención, que dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Es lo que dice Pablo. En la iglesia se invoca el nombre del Señor, amén. O sea, en este lugar y en todas partes del mundo invocan el nombre del Señor, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Sí, Señor, sana nuestra tierra, sana México, pero también sana nuestra iglesia y también sana nuestras vidas. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Hay una esperanza, hermanos. Pablo estaba muy preocupado después de que sabía de estas cosas que estaban sucediendo en la iglesia de Corinto. Y Tito, después de muchos años, llegó, de varios años, no digo de mucho tiempo, ¿no? O sea, tal vez de algunos meses, tal vez de un año. Tito llegó nuevamente con Pablo. Le dijo que ya existía un avivamiento dentro de la iglesia de Corinto. Se habían arrepentido, habían reconocido sus faltas y Dios había traído un avivamiento a la iglesia. Tal vez no lo dice así exactamente, porque ustedes dicen: pues yo nunca he leído eso. Pero así es, hermanos. Después el Señor trajo un avivamiento a la iglesia de Corinto. Amén. Pero por el momento, hermanos, como dice la palabra de Dios, hermanos, os ruego en el nombre del Señor Jesucristo, que no haya esas divisiones dentro de la iglesia. Y vamos a humillarnos en el nombre de Cristo y vamos a clamar a Él para que sane esta iglesia. La próxima semana vamos a continuar con este tema. Vamos a orar, hermanos. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por esta carta de Primera a los Corintios. Y te doy gracias por la solución que tú diste a través del apóstol Pablo al cisma de la iglesia, de las divisiones de la iglesia. Permítenos también la próxima semana estar atentos, Señor, a lo que es verdaderamente el Evangelio, como Pablo lo enseñó, y qué es lo que significa ser un verdadero líder dentro de la iglesia y dentro de la obra del Señor. Permítenos, Señor, saber más acerca de los beneficios poderosos que trae la unidad dentro de la iglesia, así como ese avivamiento que trajiste a la iglesia de Corinto. Así también tú tengas misericordia de esta iglesia, de nuestra iglesia, y traigas ese avivamiento que estamos necesitando. Oh Espíritu de Dios, tú eres nuestra esperanza. Tú eres, Señor, el que vas a traer el fuego en nuestros corazones. Señor, te lo ruego en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.